Hay trabajos que comienzan cuando la mayoría de las personas ya se ha entregado al descanso. Oficios silenciosos que obligan a convivir con la noche y con los pensamientos que surgen cuando el mundo parece detenerse. Son labores que exigen permanecer despierto mientras todo alrededor duerme, en espacios donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia constante que observa, escucha y parece recordar. Quienes aceptan esos empleos rara vez lo hacen por gusto. Casi siempre es la necesidad la que empuja a cruzar puertas que otros prefieren mantener cerradas. Y es precisamente en esos lugares olvidados, donde el silencio se vuelve tan denso que parece tener peso, donde cada sonido resuena como un aviso, y cada sombra parece esconder algo más que simple oscuridad. En esos turnos nocturnos, el tiempo adquiere una forma distinta. Los minutos se estiran, las horas avanzan con lentitud desesperante, y la mente comienza a llenar los vacíos con pensamientos que durante el día permanecen ocultos. La soledad no llega de golpe, sino que se instala poco a poco, acomodándose en los rincones, acompañando cada paso, cada respiración, cada latido. No es raro que el vigilante nocturno termine hablándose a sí mismo, no por locura, sino por la necesidad humana de escuchar una voz que rompa el silencio absoluto que lo rodea. Algunos lugares, sin embargo, parecen resistirse a estar realmente vacíos. Conservan una sensación extraña, como si las paredes hubieran absorbido demasiadas historias, demasiadas emociones, demasiados secretos. Son espacios que, aunque abandonados, no se sienten muertos. Hay algo en el aire que incomoda, una tensión invisible que no se puede explicar con palabras sencillas. En ellos, la noche no es solo un periodo de tiempo, sino un escenario donde lo que fue se niega a desaparecer del todo. Esta historia nace en uno de esos lugares, en un trabajo aceptado sin demasiadas preguntas, impulsado por la urgencia de sobrevivir y proteger a quienes dependen de uno. Comienza como empiezan muchas historias reales, sin presagios claros, sin advertencias evidentes, sin la intención de convertirse en algo extraordinario. Un hombre común cruza el umbral de un edificio que parece inofensivo durante el día, pero que al caer la noche revela un rostro distinto, más antiguo y más inquietante. Con el paso de las horas, el entorno empieza a transformarse. El silencio deja de ser neutral y comienza a sentirse expectante, como si aguardara algo. Los sonidos cotidianos se vuelven sospechosos y la oscuridad parece moverse con voluntad propia. No es un miedo inmediato, sino una incomodidad persistente, una sensación de estar siendo observado sin poder identificar desde dónde ni por quién. Es la clase de inquietud que no provoca gritos, sino que se instala en el pecho y se queda ahí, creciendo lentamente. En trabajos como este, el verdadero terror no aparece de golpe. Se filtra poco a poco, se mezcla con la rutina y se disfraza de normalidad. Al principio se ignoran las señales, se racionalizan los ruidos, se atribuyen las sensaciones al cansancio o a la imaginación. Pero hay un punto en el que la mente ya no puede seguir engañándose. Un momento preciso en el que se comprende que no todo puede explicarse de manera lógica y que algunos lugares guardan algo más que polvo y abandono. Ese es el instante en el que la noche deja de ser solo noche y se convierte en testigo. El momento en el que el trabajador entiende que no está solo, aunque no pueda ver a nadie. Y cuando esa certeza se instala, ya no hay vuelta atrás. Porque algunos trabajos no solo exigen vigilar edificios, sino enfrentarse a verdades que llevan demasiado tiempo esperando en la oscuridad. El empleo parecía, en apariencia, una solución perfecta. Un horario nocturno bien pagado, tareas simples y la promesa de estabilidad en un momento donde cualquier ingreso significaba alivio. La fábrica abandonada se alzaba a las afueras de la ciudad como un recuerdo de tiempos mejores. Un edificio enorme que durante el día no despertaba mayor inquietud. Sus muros desgastados y sus ventanas altas daban la impresión de un lugar dormido, inofensivo, condenado al olvido. Nada en su aspecto exterior sugería que guardara algo más que maquinaria vieja y pasillos vacíos. Sin embargo, al caer la noche, la percepción cambiaba por completo. El mismo lugar que durante el día parecía silencioso y tranquilo, adquiría una presencia distinta cuando la luz natural desaparecía. Los pasillos se volvían interminables.
Las sombras se alargaban de manera antinatural y las estructuras metálicas parecían crujir con una vida propia. La iluminación de emergencia apenas lograba romper la oscuridad, creando círculos de luz que dejaban amplias zonas sumidas en penumbra, como si el edificio se negara a mostrarse por completo. Las primeras rondas se realizaban con cautela, pero sin miedo real. Puertas, ventanas, candados, todo parecía estar en orden. Sin embargo, había detalles difíciles de ignorar. El eco de los pasos sonaba distinto, más profundo, como si el sonido viajara más de lo esperado antes de desaparecer. Las máquinas cubiertas con lonas blancas daban una sensación extraña, recordando siluetas inmóviles que parecían observar desde la distancia. Aunque la razón insistía en que no había peligro, el cuerpo reaccionaba con una tensión inexplicable. Conforme avanzaban las horas, la fábrica parecía cambiar de humor. El aire se volvía más pesado, más frío en algunas zonas, más cálido en otras, sin explicación aparente. Había rincones donde la linterna parecía perder fuerza, como si la oscuridad absorbiera la luz. Cada vez que se giraba la cabeza, surgía la sensación de haber pasado por alto algo importante, como si una presencia hubiera estado ahí solo un segundo antes. El silencio tampoco era completo. A ratos se escuchaban sonidos metálicos, golpes suaves, movimientos que no coincidían con corrientes de aire ni con estructuras viejas acomodándose. Al principio se justificaban mentalmente, recordando advertencias sobre ruidos normales en edificios abandonados. Pero esa lógica comenzaba a fallar cuando los mismos sonidos parecían repetirse con intención, siempre en lugares específicos, siempre en momentos donde el entorno estaba completamente quieto. La rutina empezó a romperse con pequeños detalles fuera de lugar. Objetos que no estaban exactamente donde se habían dejado, lonas desplazadas sin explicación, puertas que parecían haber sido tocadas. Nada lo suficientemente grave como para huir, pero sí lo bastante inquietante como para generar duda. La fábrica ya no se sentía como un sitio vacío que debía ser protegido, sino como un espacio que estaba siendo compartido con algo más. Con el paso de las noches, la sensación de vigilancia se invirtió. Ya no era el velador quien cuidaba la fábrica, sino la fábrica la que parecía observar cada movimiento. Había una conciencia silenciosa en el ambiente, algo antiguo que no reaccionaba con violencia, pero tampoco con indiferencia. Era una presencia paciente, persistente, como si estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse de manera más clara. Aceptar el trabajo había sido una decisión tomada desde la urgencia, sin imaginar que aquel edificio escondía capas de historia, dolor y secretos. La paga, que al principio parecía una bendición, comenzó a sentirse como un precio demasiado alto. Porque algunos lugares no solo exigen tiempo y vigilancia, sino también una fortaleza emocional que pocos poseen. Y esa fábrica, silenciosa y oscura, estaba lejos de ser un simple espacio abandonado. Los primeros indicios de que algo no estaba bien no llegaron como un sobresalto violento, sino como pequeñas alteraciones casi imperceptibles que se acumulaban con el paso de las horas. Ruidos metálicos que no coincidían con el viento, telas que aparecían fuera de lugar y una sensación persistente de movimiento en zonas donde no debería haber nada. La mente intentaba buscar explicaciones lógicas, aferrándose a la idea de que los edificios viejos siempre crujen, de que la noche exagera los sentidos y de que el cansancio puede distorsionar la percepción. Sin embargo, algo en el fondo insistía en que aquellas señales no eran simples coincidencias. La aparición de la luz fue el punto de quiebre. No se trataba de una iluminación fuerte ni constante, sino de un resplandor débil, inestable, que parecía respirar como una llama viva. Surgía en lugares específicos, siempre en la misma área, como si alguien la encendiera con un propósito definido. Aquella claridad tenue no iluminaba el entorno. Al contrario, hacía que las sombras se volvieran más profundas, más alargadas, como si bailaran alrededor del foco luminoso con una lentitud inquietante. Observarla producía una mezcla de fascinación y temor difícil de describir. Cada vez que esa luz aparecía, el ambiente cambiaba de inmediato. El aire se volvía más denso, cargado de una sensación que no era hostil, pero sí profundamente triste.
No había gritos ni amenazas, solo una presión constante en el pecho, como si alguien estuviera intentando comunicar algo sin encontrar la forma adecuada. Era una presencia silenciosa que no buscaba asustar, sino ser reconocida, y esa intención resultaba más perturbadora que cualquier manifestación violenta. Conforme pasaban las noches, la luz comenzó a aparecer con mayor frecuencia, siempre acompañada de una sensación de cercanía imposible de ignorar. No importaba cuántas veces se recorrieran los pasillos, ni cuántas puertas se revisaran, la impresión de no estar solo se mantenía firme. Era como si el edificio respondiera a cada movimiento, como si supiera exactamente dónde estaba el vigilante en todo momento. La linterna ya no ofrecía seguridad. Solo revelaba fragmentos de un espacio que parecía resistirse a ser comprendido. El miedo no surgía de una amenaza directa, sino de la incertidumbre. No saber qué era aquello, ni qué quería, ni hasta dónde podía llegar. La imaginación llenaba los vacíos con escenarios cada vez más inquietantes, pero incluso esos pensamientos se sentían incompletos frente a la realidad del ambiente. Había una lógica interna en aquella presencia, una intención clara que no se expresaba con palabras, pero que se percibía en cada detalle fuera de lugar. Dormir durante el día se volvió difícil. Las imágenes de la noche regresaban una y otra vez, mezclándose con recuerdos borrosos y sensaciones físicas persistentes. El cansancio acumulado no lograba borrar la inquietud, solo la intensificaba. Cada vez que se cerraban los ojos, aparecía la imagen de esa luz parpadeante, acompañada de la certeza de que algo estaba esperando el momento adecuado para manifestarse por completo. Lo más inquietante era que, a pesar del miedo, no existía el impulso inmediato de huir. Había una atracción inexplicable hacia aquello que se ocultaba en la oscuridad, como si la historia aún no estuviera completa y exigiera ser escuchada. La presencia no parecía querer dañar, sino revelar. Y esa necesidad de ser comprendida se convertía en una carga difícil de ignorar, empujando lentamente hacia una verdad que había sido enterrada junto con el pasado del lugar. Así, entre luces inexplicables y silencios cargados de significado, la fábrica comenzó a mostrar su verdadero rostro. Ya no era solo un edificio abandonado, sino un espacio donde la memoria se resistía a desaparecer. Un lugar donde el tiempo se había detenido en el momento exacto en que algo injusto ocurrió, esperando pacientemente a que alguien tuviera el valor de mirar más allá de la superficie y aceptar que no todas las historias descansan en paz. La necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo llevó a buscar respuestas fuera de la fábrica. Los rumores, los archivos olvidados y las historias mal contadas comenzaron a formar un patrón inquietante. Detrás del cierre del lugar no solo había dificultades económicas, sino un suceso trágico que había sido reducido a una nota breve y conveniente. Una muerte presentada como accidente, una explicación simple para una realidad mucho más oscura. Aquella revelación cambió por completo la percepción de todo lo vivido hasta ese momento. La mujer que había perdido la vida en ese edificio no era una figura anónima. Había tenido nombre, familia, responsabilidades y sueños interrumpidos de manera abrupta. Su historia oficial hablaba de una caída desafortunada, de un error humano y de un destino inevitable. Sin embargo, las señales que dejaba en la noche contradecían esa versión. La tristeza que impregnaba el ambiente no correspondía a un accidente, sino a una injusticia. Había algo inconcluso, algo que no había sido dicho en voz alta. Conocer los detalles de su vida hizo que la presencia dejara de ser solo una sensación inquietante y se transformara en un eco humano. Cada manifestación cobraba sentido al entender quién había sido ella y qué había perdido. La luz, el calor inexplicable, el aroma persistente no eran intentos de provocar miedo, sino fragmentos de una identidad que se negaba a desaparecer. Era la manera que había encontrado para mantenerse presente, para no ser reducida a una versión falsa de su propia historia. La fábrica, entonces, dejó de sentirse como un escenario de terror y comenzó a parecerse a un espacio de duelo mal resuelto. Cada pasillo, cada oficina, cada escalera parecía conservar la huella de los últimos días de aquella mujer. El silencio ya no era solo opresivo, sino doloroso. Escucharlo se volvía un acto de responsabilidad, porque ignorarlo significaba aceptar una mentira que había sido conveniente para otros.
El descubrimiento de documentos, testimonios y datos omitidos reveló una verdad incómoda. Había intereses, ambición y decisiones calculadas detrás de aquella muerte. Nada había sido tan simple como se había dicho. Comprender eso provocó una mezcla de rabia y culpa. Rabia por la injusticia cometida y culpa por haber caminado durante noches enteras sobre un lugar que ocultaba tanto sufrimiento sin haberlo sabido. La presencia parecía fortalecerse conforme la verdad salía a la luz. No de una manera agresiva, sino más clara, más definida. Ya no se manifestaba como una sombra confusa, sino como una conciencia que buscaba diálogo. Había una urgencia en su silencio, una necesidad de que alguien vivo entendiera lo que realmente había ocurrido. No pedía venganza, ni castigo inmediato, solo reconocimiento y memoria. Aceptar esa verdad implicaba una decisión difícil: seguir adelante como si nada hubiera pasado o involucrarse en una historia que podía traer consecuencias graves. La fábrica ya no era solo un lugar de trabajo, sino un punto de conexión entre el pasado y el presente. Y cruzar esa línea significaba asumir un peso que no todos están dispuestos a cargar. En ese punto, el miedo dejó de ser el sentimiento dominante. Fue reemplazado por una responsabilidad inesperada. Comprender que algunas presencias no buscan asustar, sino ser escuchadas, cambia por completo la forma de enfrentarlas. La noche seguía siendo oscura y silenciosa, pero ahora tenía un propósito: revelar una verdad que había sido enterrada junto con una vida, esperando a que alguien tuviera el valor de desenterrarla. El encuentro no ocurrió de manera abrupta ni violenta, como suelen imaginarse las apariciones en las historias de miedo. Fue, en cambio, un momento cargado de una calma inquietante, una quietud tan profunda que parecía detener el tiempo. La presencia se manifestó con una naturalidad desconcertante, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el instante adecuado para dejar de ocultarse. No hubo gritos ni movimientos bruscos, solo una sensación clara de compañía, de diálogo inevitable entre dos mundos que rara vez se cruzan. La figura que ocupaba aquel espacio no inspiraba terror inmediato. Su voz era suave, serena, casi humana en exceso, y precisamente por eso resultaba perturbadora. No hablaba con rencor ni con desesperación, sino con una tristeza contenida que parecía haberse acumulado durante años de silencio. Cada palabra estaba cargada de una verdad que necesitaba salir a la superficie, no para castigar, sino para existir. Escucharla era como abrir una herida antigua que nunca había sanado. Conforme avanzaba el relato, la historia se volvía más clara y más dolorosa. La muerte, que había sido presentada como un accidente, comenzaba a mostrar grietas evidentes. Había decisiones tomadas en la sombra, conversaciones ocultas y actos motivados por la ambición. Nada había ocurrido por azar. Cada detalle había sido cuidadosamente acomodado para que la verdad quedara enterrada bajo una versión conveniente, una mentira lo suficientemente simple como para no ser cuestionada. La presencia no buscaba compasión, pero la provocaba inevitablemente. Hablar de su vida interrumpida, de su familia y de las consecuencias de aquella falsedad convertía el encuentro en algo profundamente humano. No era un espectro atrapado por odio, sino una conciencia suspendida por la injusticia. La sensación de estar escuchando una confesión tardía, una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser pronunciada, hacía imposible permanecer indiferente. Cada pausa en su relato estaba cargada de significado. El silencio no era vacío, sino una extensión de lo que no podía decirse con palabras. El ambiente parecía responder a su voz, el aire se volvía más pesado, más cálido, como si el lugar mismo compartiera su memoria. No había duda de que aquella historia estaba ligada a los muros, a los pasillos, a cada rincón de la fábrica. Todo había sido testigo y ahora exigía ser escuchado. La revelación no solo hablaba del pasado, sino del presente. Comprender que aquella muerte había sido el resultado de una traición deliberada transformaba la percepción de todo lo vivido. No se trataba de un alma atrapada por accidente, sino de una víctima silenciada por conveniencia, y esa diferencia lo cambiaba todo. La presencia no estaba ahí por error, sino porque alguien había decidido que su verdad no merecía ser contada. Aceptar lo que se estaba escuchando implicaba asumir una carga pesada. Saber la verdad no traía alivio inmediato,
sino una responsabilidad incómoda. La presencia había elegido a quien la escuchaba no por casualidad, sino porque necesitaba un vínculo con el mundo de los vivos. Alguien que pudiera llevar esa historia más allá de las paredes que la habían contenido durante tanto tiempo. En ese momento, el miedo dejó de ser una reacción instintiva y se convirtió en un conflicto interno. El verdadero terror ya no provenía de lo sobrenatural, sino de la realidad humana que había provocado todo. La ambición, la corrupción y la indiferencia resultaban mucho más aterradoras que cualquier aparición. Comprender eso marcaba un punto sin retorno. La noche ya no sería solo un turno de trabajo, sino el escenario de una verdad que exigía ser revelada. La conversación no terminó con la revelación del pasado. Por el contrario, fue entonces cuando el peligro real comenzó a tomar forma. La presencia habló del futuro inmediato con una claridad que helaba la sangre, describiendo planes que aún no se habían ejecutado, pero que ya estaban en marcha. La fábrica no era solo un recuerdo del pasado, sino una pieza clave en un engaño mayor, uno que necesitaba un sacrificio para completarse. Comprender eso transformó la inquietud en urgencia. La idea de un incendio provocado, cuidadosamente planeado para parecer accidental, surgió como una verdad imposible de ignorar. No se trataba solo de destruir el edificio, sino de borrar evidencias, cerrar ciclos incómodos y obtener beneficios a costa de vidas humanas. El vigilante nocturno, sin saberlo, había sido colocado en el centro de ese plan. Su presencia serviría como coartada perfecta, como una explicación conveniente para justificar lo injustificable. Escuchar aquello producía una sensación de asfixia. El aire parecía escasear, como si el peso de la información fuera demasiado grande para ser contenido. Cada detalle del plan encajaba con una lógica fría y calculada. Nada había sido dejado al azar. Las noches de vigilancia, las restricciones de luz, la soledad absoluta. Todo formaba parte de un escenario diseñado para que nadie pudiera intervenir a tiempo. La presencia no hablaba con dramatismo, sino con una calma alarmante. Su tono reflejaba la aceptación de quien ya había perdido todo, pero aún conservaba el deseo de evitar que otros corrieran la misma suerte. No había rastro de odio en sus palabras, solo una determinación silenciosa. Advertir sobre lo que estaba por ocurrir era su última oportunidad de hacer justicia, no para ella, sino para los vivos que aún podían escapar. Comprender que el trabajo había sido una trampa desde el inicio provocaba una mezcla de rabia y miedo difícil de controlar. Cada noche pasada en la fábrica adquiría un nuevo significado. Las advertencias ambiguas, las respuestas evasivas, las reglas extrañas comenzaban a tener sentido. Todo había sido diseñado para preparar el terreno, para que el desastre pareciera inevitable y nadie cuestionara sus causas. La urgencia se convirtió en una pulsión física. Permanecer en el lugar ya no era una opción, pero marcharse sin pruebas significaba dejar que la historia se repitiera. La presencia ofreció una última guía, una oportunidad concreta de exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. No era una petición, sino una advertencia cargada de esperanza. Aún existía una posibilidad de cambiar el desenlace. En ese punto, la noche adquirió un ritmo distinto. Cada segundo contaba, cada sonido parecía anunciar la cercanía de algo irreversible. La fábrica, que antes había sido un espacio de silencios largos, se transformó en un escenario tenso, como si el tiempo mismo se hubiera acelerado. La calma aparente escondía una amenaza latente que podía desatarse en cualquier momento. Decidir actuar significaba aceptar el riesgo de enfrentarse a personas reales, no a sombras ni a presencias etéreas. El peligro ya no era abstracto, tenía nombres, intenciones y recursos. Y eso lo hacía infinitamente más aterrador. La presencia había cumplido su parte, revelando la verdad y señalando el camino. Ahora, la responsabilidad recaía por completo en quien aún podía elegir entre huir o enfrentarse a una realidad que pocos estarían dispuestos a creer. La huida no trajo alivio inmediato. Escapar del edificio fue solo el inicio de una etapa marcada por la incertidumbre constante y el temor persistente. El fuego consumió la fábrica con una rapidez aterradora,
como si el lugar mismo hubiera estado esperando ese final para liberar todo lo que contenía. Las llamas borraron muros, máquinas y pasillos, pero no lograron destruir lo más importante. La verdad había salido de allí antes de que el humo lo cubriera todo. Sin embargo, saber eso no ofrecía tranquilidad. Al contrario, convertía cada día en una prueba de resistencia emocional. Los documentos rescatados eran pruebas irrefutables, pero también una sentencia silenciosa. Entregarlos a las autoridades significó cruzar una línea invisible, una frontera de la que ya no se podía regresar. A partir de ese momento, la vida cotidiana dejó de existir tal como se conocía. Cada llamada telefónica, cada ruido inesperado, cada sombra proyectada por las luces de la calle se transformaba en una posible amenaza. El miedo ya no vivía solo en la noche, sino que se infiltraba en las horas de luz, acompañando cada pensamiento. Mudarse se volvió una necesidad constante. Ningún lugar parecía realmente seguro. Ninguna dirección ofrecía la certeza de poder descansar en paz. Las paredes de las nuevas casas se sentían delgadas, frágiles, incapaces de proteger de un peligro que no siempre se podía ver. La familia, ajena al origen exacto de esa amenaza, cargaba también con el peso del miedo, aprendiendo a vivir en alerta permanente, como si el pasado pudiera alcanzarlos en cualquier momento. La justicia avanzaba con lentitud desesperante. Los procesos, las investigaciones y las promesas oficiales parecían insuficientes frente a la magnitud de lo ocurrido. Saber que quienes habían provocado tanto daño seguían libres, ocultos tras recursos y contactos, reforzaba la sensación de vulnerabilidad. La verdad había sido dicha, pero no todos estaban dispuestos a escucharla. Y ese silencio selectivo resultaba tan opresivo como el que había reinado en la fábrica durante años. A pesar de todo, había una certeza imposible de borrar. Lo ocurrido no había sido en vano. La historia ya no estaba enterrada bajo mentiras convenientes. Aunque el precio fuera alto, la verdad existía y había sido entregada al mundo. Esa convicción se convertía en un ancla, en una razón para seguir adelante incluso cuando el miedo parecía dominarlo todo. Las noches seguían siendo difíciles. El insomnio se volvió habitual, acompañado de recuerdos fragmentados y pensamientos repetitivos. El sonido lejano de un motor, el frenado de un vehículo, una figura detenida demasiado tiempo frente a la casa bastaban para acelerar el pulso. Vivir así desgasta lentamente, consume la energía y transforma la percepción de la realidad. El peligro constante no siempre se manifiesta con violencia. A veces se presenta como una espera interminable. Aún así, rendirse no era una opción. Haber sobrevivido implicaba una responsabilidad, no solo con la propia familia, sino con quienes ya no podían alzar la voz. Mantenerse firme, aunque temblaran las manos, era la única forma de honrar la verdad descubierta. El miedo podía acompañar cada paso, pero no debía dictar el rumbo. Esa lucha silenciosa, invisible para la mayoría, se convirtió en la nueva rutina. Así, entre mudanzas, silencios incómodos y miradas desconfiadas, la vida continuó, transformada para siempre. La fábrica había desaparecido físicamente, pero su sombra seguía presente, recordando que algunas verdades, una vez reveladas, nunca dejan de perseguir a quienes se atreven a sacarlas a la luz. Con el paso del tiempo, la presencia que había iniciado todo dejó de manifestarse de manera evidente. Las luces inexplicables desaparecieron, el aire dejó de cargarse con aquella sensación densa, y el aroma familiar ya no se presentaba con la misma frecuencia. No fue una despedida anunciada, sino una ausencia progresiva, casi respetuosa, como si, al cumplir su propósito, aquella conciencia hubiera encontrado finalmente el descanso que le fue negado durante tanto tiempo. La desaparición de la presencia no trajo olvido, sino una forma distinta de compañía. Su recuerdo permanecía en los momentos de mayor silencio, en las madrugadas donde el miedo no dejaba dormir y la mente regresaba una y otra vez a lo vivido. No era una memoria aterradora, sino una presencia sutil, protectora, como un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, puede liberar incluso a quienes ya no pertenecen a este mundo. En algunas noches especialmente quietas, el aire parecía cambiar de textura. No había señales visibles ni sonidos claros, pero una sensación de calma se instalaba de manera repentina. No era la calma del olvido,
sino la de la aceptación. Como si alguien estuviera ahí, no para pedir ayuda, sino para ofrecer compañía silenciosa. Esa percepción, lejos de provocar miedo, resultaba extrañamente reconfortante. Pensar en aquella mujer ya no despertaba angustia, sino respeto. Su historia había dejado de ser un secreto encerrado entre muros y se había convertido en una verdad compartida. Saber que su nombre ya no estaba ligado a una mentira ofrecía una forma de justicia que, aunque incompleta, era real. La presencia ya no necesitaba manifestarse porque su voz había sido escuchada y su historia había encontrado un lugar en el mundo de los vivos. El aroma familiar, cuando aparecía, lo hacía de manera breve, casi delicada. No anunciaba peligro ni advertencia, solo un recordatorio sutil de que algunos vínculos trascienden la muerte. Lejos de sentirse como una amenaza, se percibía como una señal de cuidado, una forma silenciosa de acompañar desde otro plano. Esa sensación ayudaba a enfrentar las noches más difíciles, aquellas en las que el miedo parecía ganar terreno. Aceptar esa compañía invisible fue un proceso lento. Al principio, cada manifestación despertaba desconfianza, el temor de que todo pudiera repetirse. Pero con el tiempo, la ausencia de hostilidad, la calma persistente y la falta de nuevas advertencias transformaron esa percepción. La presencia ya no estaba ligada al peligro, sino a la memoria. Y recordar, en este caso, se convirtió en un acto de resistencia. Vivir con esa experiencia marcó una diferencia profunda. La forma de percibir la noche, los lugares abandonados y las historias silenciadas cambió para siempre. Comprender que no todas las presencias buscan asustar, sino ser comprendidas, amplió los límites de lo que se consideraba real. El miedo se volvió más complejo, menos impulsivo, más reflexivo. Dejando atrás una verdad revelada y una lección imposible de olvidar. Y en ese entendimiento, tanto los vivos como los muertos encuentran, finalmente, una forma de paz. La segunda historia comienza lejos de fábricas y pasillos industriales, pero comparte la misma raíz profunda, la de los errores humanos que se niegan a desaparecer con el paso del tiempo. El cementerio parecía, a simple vista, un lugar común, uno de tantos donde la vida se detiene y el silencio se vuelve costumbre. Sin embargo, había zonas donde ese silencio no era pacífico, sino cargado de una inquietud difícil de explicar. Allí, la tierra no descansaba del todo, como si guardara asuntos pendientes que nadie había querido resolver. Trabajar entre tumbas exige respeto, pero también una fortaleza emocional que no todos poseen. Cada palada de tierra es un recordatorio de la fragilidad humana y del peso de las decisiones tomadas por otros. En ese lugar antiguo, las sepulturas más viejas parecían conservar una energía distinta, una sensación de desorden invisible que se manifestaba en detalles sutiles. El aire era más frío, la tierra más húmeda y los sonidos parecían surgir desde profundidades que no deberían emitir voz alguna. Los errores cometidos décadas atrás no habían sido producto de la maldad, sino de la negligencia, del descuido y, en algunos casos, del abandono. Personas enterradas en lugares equivocados, restos mezclados, identidades confundidas bajo capas de tierra mal medida. Nadie habló de ello durante años porque resultaba más sencillo ignorar el problema que enfrentarlo. Pero la tierra recuerda, y aquello que no se corrige permanece esperando. Las voces no surgían con violencia ni amenazas. Eran susurros cansados, llenos de confusión y tristeza. No pedían castigo ni venganza, solo orden. Querían ser reconocidas como individuos, no como errores olvidados en registros antiguos. Escucharlas no provocaba terror inmediato, sino una profunda sensación de responsabilidad. Ignorarlas habría sido más fácil, pero también más cruel. Cada descubrimiento revelaba una historia interrumpida, una vida que no había podido descansar correctamente. Comprender eso transformó el trabajo en algo más que una obligación laboral. Se convirtió en una misión silenciosa, una tarea que nadie había pedido,
pero que era necesaria. Corregir esos errores implicaba enfrentarse no solo a restos humanos, sino a las consecuencias de décadas de indiferencia. La decisión de ayudar no fue impulsiva. Surgió de la empatía, de entender que el descanso eterno no debería depender de la suerte ni del cuidado de otros. Cada tumba corregida traía consigo un cambio perceptible en el ambiente. El aire se volvía más ligero, el silencio menos opresivo. Era como si la tierra misma agradeciera el orden restaurado. Sin embargo, esa labor tenía un costo personal. Escuchar tantas historias, cargar con tantas memorias ajenas, desgasta incluso al más fuerte. La línea entre el deber y la obsesión comenzó a desdibujarse. Ayudar a los muertos significaba, poco a poco, alejarse de los vivos. Y ese desequilibrio exigía una reflexión profunda antes de que el precio fuera irreversible. Así, el cementerio dejó de ser solo un lugar de despedidas y se transformó en un archivo vivo de errores y redenciones. Un espacio donde el pasado exigía ser corregido para permitir que el presente avanzara. Escuchar esas voces fue el primer paso para devolverles algo que les había sido negado durante demasiado tiempo: identidad, respeto y descanso. El cierre de esta historia no llega con un sobresalto, sino con una comprensión profunda de lo que significa hacer lo correcto, incluso cuando nadie más está mirando. Aceptar la responsabilidad de corregir errores antiguos implicó reconocer que no todo puede resolverse en soledad. La carga emocional, el desgaste físico y el impacto en la vida personal exigieron un cambio. Había llegado el momento de transformar una misión silenciosa en un acto colectivo y consciente. Hablar con las autoridades no fue sencillo. Explicar lo ocurrido sin parecer delirante requirió paciencia, pruebas y una firme convicción. Los registros antiguos, los errores documentados y las inconsistencias evidentes comenzaron a formar un panorama imposible de ignorar. Lo que durante años fue considerado superstición o exageración se reveló como una consecuencia directa de malas prácticas y descuidos prolongados. La decisión de intervenir de manera oficial marcó un antes y un después. El trabajo dejó de hacerse en secreto y pasó a realizarse con orden, respeto y acompañamiento. Cada corrección se convirtió en un acto de justicia, no solo para quienes descansaban bajo la tierra, sino también para las familias que nunca supieron que sus seres queridos habían sido enterrados incorrectamente. La verdad, aunque tardía, ofrecía consuelo. Con el tiempo, el silencio del cementerio cambió. Ya no era un silencio cargado de tensión, sino uno sereno, estable. Las voces dejaron de escucharse no porque hubieran sido ignoradas, sino porque finalmente habían sido atendidas. La paz regresó de forma gradual, como una brisa suave que reemplaza a un aire pesado después de una tormenta prolongada. La vida personal también comenzó a sanar. Recuperar el equilibrio entre ayudar y vivir fue un proceso lento, pero necesario. Volver a dormir sin sobresaltos, compartir tiempo con la familia y reconectar con lo cotidiano permitió entender que cuidar a los vivos también es una forma de honrar a los muertos. La justicia no debe cobrarse la vida de quien intenta impartirla. Hoy, el trabajo continúa con una mirada distinta. Cada tumba nueva se cava con una atención especial. Cada registro se revisa con cuidado. El pasado dejó lecciones claras que no deben repetirse. El respeto se convirtió en norma, no en excepción. Y ese cambio, aunque invisible para muchos, marcó una diferencia profunda. Las historias de quienes encontraron descanso permanecen como un recordatorio constante de lo que ocurre cuando se ignoran los errores. No buscan asustar ni advertir, solo enseñar. Comprender que incluso después de la muerte existen derechos que deben respetarse amplía la noción de justicia más allá de lo inmediato. Así concluye este relato, no con un final cerrado, sino con una reflexión. Hay trabajos que parecen simples y otros que revelan verdades incómodas. Escuchar, corregir y actuar puede cambiar destinos, incluso cuando ya parece demasiado tarde, porque algunas deudas no se pagan con dinero, sino con memoria, responsabilidad y la voluntad de hacer lo correcto, aunque el precio sea alto.